Hola hermanas, hermanos, amigos que nos ven. Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela Teológica. Mi nombre es Juan Naranjo, soy uno de los pastores del Templo Central. Y hoy día vamos a ver la segunda parte del capítulo 4 del libro de Colosenses dentro del estudio de las cartas, eh, del apóstol Pablo. Y con esta lección terminaríamos con la epístola a los Colosenses. Espero que Dios les bendiga con lo que vamos a compartir. En primer lugar, repasando el bosquejo del capítulo que estamos viendo, el capítulo 4, la semana pasada vimos el primer gran punto de este capítulo, que son las exhortaciones finales entre el versículo 1 y el versículo 16, donde hablamos hay una exhortación a los dueños de esclavos en el versículo 1, una exhortación a la oración en los versículos 2 al 4 y una exhortación respecto del comportamiento hacia los no creyentes en los versículos 5 y 6. En los dos puntos que quedan, Pablo ya cierra la carta con, en primer lugar, en el segundo punto, una recomendación de los portadores de la carta y como punto número 3 y final, los saludos finales, con los cuales él termina la epístola. En relación entonces, partiendo con el punto 2, la recomendación de los portadores de la carta, el versículo que va entre el versículo 7 y el versículo 9, el versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y en esta sección, en los versículos 7 al 9, Pablo se refiere en particular a los portadores de la carta, aquellos que están llevando la carta, que fueran Tíquico y Onésimo. No existía en Roma un sistema postal estatal en el cual uno fuera al correo y una organización estatal en el cual uno entregara el correo y se dedicara a repartir las cartas, sino que estas se realizaban normalmente a través de un conocido, de algún contacto que viajaba y uno le entregaba la carta para que la llevara a destino. Y dado que los colosenses, y esta era la función, lo que estaba realizando Tíquico y Onésimo era ir como mensajero del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas y ellos llevaban la carta. Y como al parecer los colosenses no conocían a Tíquico y a Onésimo, o al menos a Tíquico, Pablo se los presenta. Pablo los recomienda en estos textos para que, describiendo sus virtudes, para que los colosenses lo reciban bien y le den la confianza que necesitan, para que confíen en ellos. Y empieza diciendo el apóstol Pablo: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y etcétera, el resto de lo que dice. Los materiales de escritura eran costosos, el papiro era costoso, las plumas eran costosas, si es que había que pagar alguna amanuense, algún escribano, era costoso, y por lo tanto la idea siempre era reducir lo más posible el largo de las cartas, y por eso es que Pablo solo escribe aquello que tal vez es de mayor importancia, todo lo que escribió en la carta, todo este contenido teológico, y las cosas más triviales de su vida, etcétera, lo que estaba viviendo él, se lo encarga a Tíquico, que Tíquico sea quien se los comunique. En este sentido, los estudiosos dicen que los portadores de las cartas de Pablo eran más que meramente correos, sino que además tenían esta labor de suplementar el contenido de la carta, incluso probablemente de explicar el contenido de la carta que estaban llevando y probablemente incluso de leerlo en voz alta a las iglesias a las cuales se les había enviado. Y Pablo entonces recomienda a Tíquico describiéndolo de tres formas. Pablo le presenta a los colosenses quién es Tíquico, describiéndolo de tres maneras. Y les dice que es un amado hermano, que es un fiel ministro y que es un consiervo. Al decirle que es un amado hermano, sabemos que hermano era una forma común entre los creyentes, entre los cristianos, de referirse unos a otros, como sigue siéndolo en muchas iglesias del día de hoy, que los creyentes nos identificamos o nos referimos unos a otros como hermanos, poniendo este énfasis de que somos todos hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Y siempre me llama a mí la atención esto de que seamos hermanos. ¿Por qué? Y que no se nos diga simplemente que somos amigos.
Porque a los amigos uno los escoge, uno decide con quién quiere tener amistad según los gustos personales. Y las amistades también pueden terminarse. Si yo me peleo con mi amigo, dejo de ser amigo de esa persona simplemente si tengo un problema. Pero a los hermanos yo no los escojo, yo no escojo a mis hermanos, ni tampoco puedo decidir dejar de ser hermano de alguien. Del mismo modo, nosotros entre los creyentes estamos unidos por algo que es más profundo que la mera amistad. Estamos unidos por este hecho de ser hermanos. ¿Y qué significa eso? Significa que como los hermanos no necesariamente nos tenemos que caer bien, no necesariamente nos tienen que gustar nuestros hermanos. Sin embargo, tenemos que amarnos, porque nos une a lo que es más profundo que la amistad o el caerse bien o el compañerismo o lo que sea. Nos une el hecho que somos parte de la misma familia, que somos hijos de Dios. Pero Pablo no se refiere simplemente a él como un hermano, sino que como un amado hermano, como un hermano amado. Y al parecer entonces Pablo quiere enfatizar que a pesar de que, cierto, todos los creyentes tenemos esta responsabilidad de amarnos los unos a los otros, probablemente Pablo quiere indicar el cariño, el afecto especial, la relación especial que él tiene con Tíquico para así recomendarles la confianza. Que ellos confíen en Tíquico del mismo modo como él confía en él. En segundo lugar, nos dice Pablo que es un fiel ministro. Y la palabra ministro, la palabra que aquí se traduce como ministro, es la palabra griega diáconos, que es de donde viene nuestra palabra diácono, y que según el léxico griego español del Nuevo Testamento se puede traducir como servidor, ministro o ayudante. Un ministro es un servidor, es un siervo. Y es un término general que usa Pablo para referirse a todos aquellos quienes sirven a Dios, a todos aquellos que dedican su vida a servir a Cristo, a servir a Dios, incluyéndose a sí mismo. Pablo a menudo se refiere a sí mismo como ministro de Cristo, como ministro de Dios, etc. Y esta palabra originalmente tiene el sentido especialmente de alguien que sirve a la mesa, de alguien que lleva la comida a otros a la mesa. Y probablemente lo que esto quiere enfatizar es que el ministro, el diácono, tiene el deber de, tal como el mozo, el garzón en el restaurante, su responsabilidad es llevarle la comida a quienes están sentados a la mesa. La responsabilidad de los ministros de Dios es llevar las bendiciones de Dios, llevar el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, de los dones del Espíritu Santo a otros, que pueden ser ya sea a los no creyentes, cuando les llevamos el Evangelio, o a nuestros hermanos, cuando les ministramos de distintas maneras, ya sea predicándoles la palabra, enseñando la palabra, dando una palabra de aliento, dando una ayuda económica, etcétera, etcétera, cuando oramos por otros, de las distintas maneras en que podemos servirnos, que podemos ministrarnos unos a otros. En nuestra cultura evangélica, la palabra ministro en ese sentido tal vez se ha desnaturalizado y mucha gente se denomina a sí mismo como ministro como una forma de, como un título, como un rango jerárquico. Yo soy un ministro de alabanza, soy un ministro de la palabra. Pero ministro, recordemos, es alguien que sirve, alguien que está a disposición de otros para llevarles lo que necesitan. Y no solamente nos dice que es un ministro, sino que es un fiel ministro. Y la palabra que aquí se traduce como fiel es la palabra griega pistos, que se puede traducir como fiel, confiable, digno de confianza, seguro, verdadero, fidedigno. Y Tíquico es entonces un fiel ministro, es decir, es alguien confiable. Es alguien que podemos saber que va a poner todo de su parte para cumplir el servicio, la misión que se le ha encomendado y para cumplirlo adecuadamente. ¿Podría decirse de nosotros que somos ministros fieles de Dios, ministros fieles del Evangelio? Que no solamente somos siervos, servidores, sino que somos fieles, que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para cumplir con el servicio que Dios nos ha encargado. Finalmente, Pablo describe a Tíquico como un consiervo. La palabra griega traducida es la palabra sinodulos, que significa consiervo o más literalmente compañero de esclavitud. Dulos significa esclavo y sin es un prefijo que significa con junto a, y por lo tanto un sinodulos es un compañero de esclavitud. Y esto habla en primer lugar, de nuevo, cómo era la
perspectiva que Pablo tenía de sí mismo. Él se veía a sí mismo como un esclavo de Cristo, como un siervo de Cristo, como un esclavo de Cristo, un esclavo de Dios. Y entonces ve a Tíquico como su consiervo, como a su compañero de esclavitud. Y me llama la atención que nunca vemos a Pablo, a pesar de que él era un apóstol, a pesar de toda la autoridad que tenía en el Señor, de cómo Dios lo usaba, él nunca presenta, o al menos yo nunca he encontrado que él presente a aquellos que trabajan con él como subordinados. Nunca los presenta, nunca habla de ellos como alguien que está más abajo que él dentro de la jerarquía. Siempre los presenta como poniéndolo a su mismo nivel. Es un consiervo, es un esclavo de Cristo igual que yo. No es más que yo ni es menos que yo. Y eso me habla a mí dentro de la cultura en que no es tan fácil crear jerarquías y buscar posiciones de jerarquía, posiciones de liderazgo, posiciones en que nos parezca que estamos por sobre los demás. Pablo siempre se esforzaba por presentar a sus colaboradores como estando a su misma altura, en su mismo nivel. Y en el capítulo 8, Pablo nos sigue diciendo acerca de Tíquico: os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo entonces quería no solamente que llevarles la carta, no solamente que él les contara lo que pasaba en su vida, lo que estaba sucediendo con él, sino que además que obviamente Tíquico pudiera saber lo que estaba sucediendo en la iglesia y pudiera traer noticias a Pablo de lo que sucedía en la iglesia en Colosa. Pero además de esto, dice, y para que conforte vuestros corazones. Su propósito entonces era además que este fiel ministro pudiese bendecir a la iglesia de los colosenses con los dones que Dios le había dado. Lo lleva a que él pueda confortar y bendecir a los colosenses y confortar sus corazones. La palabra confortar en este versículo es la palabra griega parakaleo, que significa rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar. Esta tiene un origen común con la palabra paracletos que utiliza el autor del Evangelio de Juan para referirse al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, les enviaré otro consolador, otro paracletos. Es una palabra relacionada con este verbo paracleo. Y esta palabra tiene la idea de motivar a la acción, y también de consolar a alguien que está preocupado y afligido. Puede ser exhortar, motivarlo a la acción, a hacer algo, y también a consolarlo cuando está afligido y desanimado. Schmitz dice que implica hablar en nombre de Dios y con el poder del Espíritu. Y Michael Bird comenta que las noticias que entregan, refiriéndose a las noticias que trae Tíquico, tienen la intención de confortar sus corazones, lo que puede ser una manera velada de decir que exhortarán a los colosenses a permanecer fieles al Evangelio en vista de la filosofía intrusa. En este confortar, exhortar, confortar, animar a los colosenses está probablemente también orientado a animarlos a no dejarse engañar por la falsa filosofía de los falsos maestros que Pablo refuta en el resto de la epístola. El versículo 9, Pablo nos dice que lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Junto con Tíquico, entonces, él no va solo, sino que lo acompaña Onésimo, a quien también se le recomienda como un hermano amado y como alguien que es fiel. Y Pablo dice que es uno de vosotros, con lo que quiere decir probablemente que Onésimo era originario de Colosas. Onésimo era oriundo de Colosas. Y aunque aquí no se nos dice mucho más, encontramos más información acerca de él en la epístola a Filemón. En la epístola de Pablo a Filemón, que es, si no me equivoco, debe ser una de las cartas más, uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, junto con la epístola de Judas y con Tercera de Juan. Y de la epístola a Filemón podemos inferir, podemos concluir que Onésimo y Filemón habían tenido algún tipo de conflicto, habían tenido algún tipo de desencuentro. Según la mayoría de los autores, lo que sucedió es que Onésimo era probablemente
un esclavo de Filemón que había escapado de su casa, probablemente que había robado algo de su casa también, y que eventualmente conoció al apóstol Pablo, se encontró con el apóstol Pablo y llegó a transformarse en uno de sus colaboradores, en uno que le ayudaba en su ministerio. Y Pablo entonces lo envía con Tíquico y lo envía junto con la epístola de Filemón para que éste pueda perdonarlo. La epístola de Filemón, que vamos a estudiarla seguramente en su momento, Pablo le pide a Filemón que lo perdone e incluso, si es posible, que lo envíe de vuelta con Pablo para que pueda seguir ayudándolo en su ministerio. Pero este tema se va a tratar con más detalle cuando hablemos de la y estudiemos la epístola a Filemón. Eso se refería entonces a la presentación y la recomendación que hace Pablo de los portadores de la carta. Y ya como la última sección del capítulo y de la epístola a los Colosenses, Pablo comienza a entregar saludos finales, los saludos finales. Y dentro de las estructuras de las cartas, que ya se ha mencionado en la anterior, la estructura de las cartas antiguas y que Pablo tiende a seguir, en la última parte se terminaban con saludos finales, ya sea enviar saludos de gente conocida o pedir al destinatario de la carta que entregue saludos a personas conocidas. Y Pablo hace ambas cosas. En primer lugar, entonces, en el versículo 10, Pablo escribe: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, si va a visitaros, recibidlo. En esta sección, entonces, Pablo comienza enviando los saludos de los amigos y colaboradores que están con él. Y parte mencionando a Aristarco, de quien se nos informa que es su compañero de prisión, o sea que probablemente está encarcelado junto con él. Recordemos que Pablo escribe esta carta desde la prisión, desde la cárcel, y al parecer Aristarco estaba prisionero junto con él en la misma cárcel. El libro de los Hechos, en Hechos capítulo 19, versículo 29, nos informa que él era originario de Tesalónica, de la ciudad de Tesalónica en Macedonia, y que junto a Gallo fue arrastrado por la multitud en el disturbio contra Pablo que instigó el platero Demetrio en Éfeso. Luego acompañó a Pablo hasta Asia, luego de una gira misionera en Macedonia, en Hechos capítulo 20, versículo 4, y finalmente acompañó también a Pablo en su viaje como un prisionero a Roma, según nos cuenta el libro de los Hechos. Menciona luego a Marcos, el sobrino de Bernabé. Los autores cristianos postbíblicos nos dicen que Marcos eventualmente se transformó en el asistente e intérprete del apóstol Pedro, lo que se confirma en parte porque Pedro le menciona en una de sus cartas, que están en la Biblia, en una de las epístolas de Pedro que están dentro del canon del Nuevo Testamento. Y además, según la mayoría de los estudiosos, los autores antiguos le atribuyen el evangelio que lleva su nombre. El evangelio de Marcos habría sido escrito por este Marcos, sobrino de Bernabé. Y que según la mayoría de estudiosos sería el evangelio más antiguo que tenemos. Es decir, Marcos fue el primero que escribió probablemente un evangelio. Al menos de los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento al día de hoy. El libro de los Hechos nos entrega más información sobre Marcos, diciéndonos que era sobrino de Bernabé, que fue el primero de los compañeros del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y que los acompañó en este viaje misionero. Sin embargo, no estuvo con ellos hasta el final, sino que en la ciudad de Panfilia los dejó, los abandonó y regresó a Antioquía, regresó a casa. Posteriormente, en vísperas de su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé discutieron por su causa, puesto que Bernabé quería llevarlo nuevamente con ellos. Sin embargo, Pablo no quería llevar a aquel que lo había abandonado en su primer viaje. Y esto provocó tal disputa, tal discusión entre ellos, que terminaron separándose y siguiendo caminos distintos, siguiendo ministerios distintos. Es interesante que el libro de los Hechos no se pone de parte de ninguno de los dos. No nos dice ni que Pablo tenía razón ni que Bernabé tenía razón en esta discusión. Y de hecho podemos encontrar argumentos para ambos
ambas partes. Bernabé podríamos decir que tenía esta compasión de darle una segunda oportunidad aunque él les hubiera fallado. Pablo, por otro lado, podría decir, no podemos arriesgarnos a tener a alguien en el cual no podemos confiar. Le dimos una oportunidad y demostró no ser confiable. Y el libro de los Hechos no se pone de parte ninguna. Y muchas veces los conflictos que nosotros tenemos no es tan fácil decir quién tiene la razón y quién no la tiene también. Sin embargo, al parecer Pablo ahora, cuando se escribe esta carta, se ha reconciliado con Marcos, lo ha perdonado, porque lo recomienda a los efesios y les dice que lo reciban en caso que llegue a visitarlos. Y eso nos habla entonces que la gente puede fallar, las personas pueden fallar, pueden cometer errores, sin embargo también pueden ser restaurados, sin embargo también pueden cambiar y por la gracia de Dios pueden superar estos defectos. Y nosotros como Pablo tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta cuando Dios ha transformado a una persona y ser capaces de perdonar y dar una segunda oportunidad. En el versículo 11, Pablo escribe, también os saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Los saluda Jesús llamado justo. No se refiere a Jesús de Nazaret, ¿cierto? Al Señor Jesús, sino que el nombre Jesús era un nombre muy común, nos dicen los estudiosos, entre los judíos de la época. Era un nombre bastante común. Y los judíos también de aquella época, sobre todo los que vivían en un ambiente griego, solían tomar un segundo nombre griego o romano, así como el apóstol Pablo, su nombre judío era Saulo, pero tenía este segundo nombre romano Pablo. Este joven o este hermano Jesús tenía como su segundo nombre Justo, como su nombre romano Justo. Y además quizás nos habla acerca de su carácter. Tal vez no era simplemente su nombre romano, sino que era el sobrenombre que le habían puesto a causa de su carácter. Y nos dice entonces Pablo que estos son los únicos creyentes de la circuncisión. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y probablemente quiere decir que estos tres, Aristarco, Marcos y... Aristarco, Marcos y Justo eran los únicos judíos que le ayudaban, que eran sus colaboradores en el reino de Dios. Los únicos creyentes de origen judío, y probablemente a eso se refiere con el que eran los únicos de la circuncisión. Probablemente la mayoría de los creyentes de origen judío desconfiaban del apóstol Pablo a causa de que en su predicación él no exigía que los convertidos de origen gentil se circuncidaran ni que cumplieran con el resto de la ley de Moisés, como las leyes dietéticas, las cosas que podían comer o no comer, las leyes rituales, etc. Y eso generaba probablemente algún tipo de desconfianza de los creyentes de origen judío hacia el apóstol Pablo, y estos tres eran entonces los únicos que le apoyaban en su ministerio. El versículo 12 continúa con los saludos diciendo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, de él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras, nuevamente, es originario de Colosas, es uno de vosotros, y ya lo conocemos de antes de la carta. En el capítulo 1, versículo 7, nos dice que los colosenses aprendieron el Evangelio, aprendieron la palabra de Dios de él. Y de aquí los estudiosos concluyen que probablemente fue Epafras quien plantó, quien fundó la iglesia en Colosas. Y según Filemón, versículo 23, también estaba encarcelado con Pablo, también era un compañero de prisión de Pablo. Y Pablo destaca su oración por los colosenses, cómo ora por los colosenses. Y nos dice que él ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y cuando dice que encarecidamente, la palabra griega es agonizomai, que significa pugnar, competir, luchar, esforzarse. Se refiere a menudo esta palabra al esfuerzo que hacen los atletas en el estadio para ganar la carrera, para ganar la competencia.
la oración muchas veces es un esfuerzo, la oración muchas veces es un trabajo. ¿Le ha pasado que se cansa de orar? ¿Le ha pasado que a veces no tiene ganas de orar? ¿Que a veces no tiene ganas de seguir orando? Tal vez porque está cansado, tal vez porque ha orado mucho por una petición y ya siento que no tiene las fuerzas para seguir haciéndolo. La oración muchas veces es una lucha, es una competencia no contra otros, sino que contra uno mismo, contra la propia carne de una, contra la propia incredulidad de uno. Y tal como un deportista necesita esforzarse y necesita disciplinarse para poder obtener el premio, para poder participar en la competencia, nosotros como creyentes necesitamos esa disciplina y ese esfuerzo para poder tener victoria en la oración. Tal como Epafras se esforzaba en su oración y luchaba en su oración por los colosenses. ¿Y qué es lo que pide Epafras? ¿Cuál es su petición? Dice en primer lugar que estén firmes. La palabra firmes es la palabra griega istemi, que significa mantenerse firme, estar de pie. E implica entonces que Epafras ora que los colosenses no se muevan de lo que Dios quiere, que no se muevan de la voluntad de Dios. Especialmente relevante ahora que había una falsa enseñanza que estaba creciendo entre algunos de los creyentes de Colosas. Epafras oraba: no dejes que se muevan de tu voluntad, no dejes que se muevan de la sana doctrina. Además, pide que sean perfectos. La palabra perfectos es la palabra griega teleios, que significa completo, íntegro, perfecto, maduro, bien desarrollado, adulto. Que fueran perfectos entonces no significa que no tuvieran ninguna falla, que nunca se equivocaran, que nunca se dieran una tentación, que nunca... No se refiere a eso, sino que refiere que fuesen maduros. Que sean perfectos entonces no significa que no tengan defectos, sino que sean maduros, que no sean infantiles respecto a la voluntad de Dios. Y finalmente, Epafras pide que sean completos. La palabra griega es plérogo, que significa llenar, cumplir, colmar, completar, dar cumplimiento, terminar, llevar a cabo, suplir totalmente. Con lo cual, probablemente Epafras pide que ellos cumplan la voluntad de Dios, que ellos lleven a cabo la voluntad de Dios de manera completa en su vida. Michael Bird resume así las peticiones de Epafras diciendo que la oración de Epafras es que tengan la madurez, sabiduría y confianza para resistir las incursiones de los falsos maestros con su filosofía. Tales rasgos describen personas bien desarrolladas, confiadas en sí mismas y en Dios, y que no ceden fácilmente a las influencias malsanas. Sigue diciendo Pablo que Epafras está muy preocupado, está siempre preocupado no solamente por los colosenses, sino además por la iglesia de la Odisea y de Hierápolis. La Odisea estaba a unos 17 kilómetros de Colosa y Hierápolis a 21. Eran 3 ciudades que estaban cerca: Colosas, la Odisea y Hierápolis. Y los estudiosos piensan que probablemente Epafras fundó las 3 iglesias. Y por eso entonces tenía una preocupación especial y tenía un cierto grado de supervisión pastoral respecto de las 3 iglesias en cuestión. Sigue con los saludos en el versículo 14, donde dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Se nos habla de Lucas, se nos indica que su profesión de médico y el amor que Pablo tiene por él, es el médico amado. A Lucas se le menciona además en Filemón versículo 24 como uno de los compañeros de Pablo, y en 2 de Timoteo 4:11 se nos dice que solo Lucas acompaña a Pablo en su encarcelamiento, que Pablo está solo y solo Lucas está con él. A este Lucas se le atribuye haber escrito el tercer evangelio y el libro de los Hechos. Quizás alguna vez, si a usted alguna vez le preguntaran qué autor del Nuevo Testamento escribió más, la mayor parte del Nuevo Testamento, muchos de ustedes quizás responderían el apóstol Pablo. Y su respuesta estaría equivocada, porque el autor que más escribió del Nuevo Testamento es Lucas. Pero ¿cómo puede decir usted si Pablo escribió 13 epístolas y Lucas escribió apenas 2 libros del Nuevo Testamento? Eso es cierto, pero el tercer evangelio
y el libro de los Hechos juntos son más largos que todas las cartas del apóstol Pablo juntas. Y a este Lucas se le atribuye el haber escrito estas dos obras, lo cual es probable por el hecho de que Lucas es tan poco destacado en el Nuevo Testamento, tiene apenas estas 3 menciones que no se nos dicen nada más de él, es tan oscuro como personaje que no hay ninguna razón para haberle atribuido estas obras más que realmente las haya escrito. Y finalmente Pablo habla de Demas y Demas. No tenemos mucha más información de este Demas, solo que en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, descubrimos que Demas abandonó a Pablo amando a este mundo. Pablo escribe, Demas me ha abandonado amando a este mundo. Lo que indica probablemente que Demas dejó solo a Pablo, y no solamente eso, sino que Demas abandonó la fe, apostató de la fe. Y esto me lleva a mí a preguntarme, si alguien que compartió el ministerio de Pablo, que escuchó las enseñanzas del apóstol Pablo, que vio su carácter, que vio las señales y milagros que se realizaban por su mano en su ministerio, terminó abandonando la fe, ¿cuánto cuidado tengo que tener yo de no amar a este mundo? De no dejarme seducir por este mundo y de mantener mi mirada en Cristo, de mantener estrecha mi relación con Él para nunca apartarme de su lado. Pablo sigue escribiendo, saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ya hablamos de la iglesia en la Odisea, estaba a unos 17 kilómetros de Colosas, probablemente fue fundada por Epafras, así que eran iglesias hermanas. Pero luego nos habla a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿A qué se refiere a esto? Durante estos primeros años, este primer siglo de la historia de la iglesia, los creyentes no tenían templos, no tenían edificios dedicados al culto, a adorar a Dios, sino que se reunían en las casas de los mismos creyentes. Hasta más de unos 100 o 200 años después de Jesucristo, recién los creyentes empezaron a tener edificios dedicados al culto, a reunirse. Y Ninfas parece ser una de las personas que reunía, que prestaba su casa para que los creyentes se reunieran. Algunos eruditos piensan que las personas que los anfitriones que prestaban sus casas no solamente eran anfitriones, sino que además tenían un rol de liderazgo respecto del grupo de creyentes que se juntaba en su casa, y por alguna razón Pablo envía un saludo especial a Ninfas y a los hermanos que se reunían en su casa. En el versículo 16 Pablo dice algo súper interesante. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. Si alguno de ustedes está ahora yendo al índice de su Biblia a buscar dónde está la epístola a los laodicenses, ahórrese el trabajo porque no lo va a encontrar. La epístola a los laodicenses, la carta a los laodicenses, lamentablemente no se ha conservado. Es una de las cartas de Pablo que no se ha conservado. No todas las cartas que Pablo escribió están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sabemos que Pablo escribió al menos 3 cartas a la iglesia en Corinto y sin embargo solo 2 están en el Nuevo Testamento, y esta también es una de las cartas que aparentemente se ha perdido. No obstante que algunos eruditos piensan que la carta a los laodicenses es lo que nosotros conocemos como la epístola a los efesios. Que en realidad esta carta a los laodicenses es lo que nosotros conocemos como la epístola a los efesios. No es algo seguro, pero es una posibilidad que algunos eruditos mantienen. Y esta instrucción de leer mutuamente las cartas entre las iglesias es importante porque nos indica que Pablo tenía conciencia que las cartas que escribía no solamente eran de interés, no solamente eran relevantes para la iglesia particular, para la situación particular que la iglesia está viviendo, a la cual se lo había enviado, sino que era relevante para otros creyentes también, para todos los cristianos.
Y esta es la razón entonces que Pablo les recomienda que intercambien sus cartas. Y sabemos que en algún momento de la historia, poco después que Pablo escribió, las iglesias comenzaron a copiar las cartas que habían recibido Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Roma, etcétera, a copiar las cartas que habían recibido y a distribuirlas a otras iglesias. Y en algún momento alguien también empezó a coleccionar, a poner juntas en un solo tomo todas estas cartas. Y ese fue uno de los primeros pasos en que, por lo cual llegó a formarse el Nuevo Testamento como hoy día lo conocemos. Esta colección de las cartas de Pablo fue uno de los primeros pasos en la formación del canon del Nuevo Testamento. En el versículo 17, Pablo escribe: Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo, dicen los eruditos, seguramente era uno de los líderes de la iglesia en Colosas. Y es posible incluso que haya reemplazado a Epafras como el pastor de la iglesia de Colosas. Y que haya estado desalentado a causa de las luchas del ministerio, por alguna razón. Estaba frustrado, desalentado, y Pablo entonces considera necesario enviarle esta palabra de ánimo, esta exhortación a que él cumpla su ministerio. Michael Bird comenta este versículo de la siguiente manera. Dice: cualquiera que fuese su servicio, el de Epafras, que no sabemos cuál era, Arquipo está luchando o necesitado de aliento. Si él es uno de los pocos líderes pastorales en las iglesias, su suerte puede no ser agradable al tener que contender con las consecuencias del incidente entre Filemón y Onésimo, lidiar con la ausencia de Epafras y con la filosofía de los falsos maestros, siendo él mismo un creyente joven. Y más adelante escribe: de cualquier modo, esta frase es una afirmación del servicio de Arquipo y un reconocimiento de su lugar en el liderazgo de la iglesia colosense. Y esta palabra creo que podemos tomarla también como una palabra de ánimo para nosotros. Si usted tal vez está cansado en su servicio al Señor, si está frustrado, si está desalentado, puede recibir este mensaje de parte del Espíritu Santo. Siga cumpliendo el servicio al cual el Señor le ha llamado, porque Él le va a recompensar, Él le va a sostener y Él le va a capacitar para desarrollarlo. Y finalmente, llegamos al último versículo del capítulo de la carta, el versículo 18, donde Pablo escribe: esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Que Pablo indique que esta salutación, que este saludo es de su propia mano, indica que el resto de la carta no fue escrito directamente por él, sino que por algún escriba, por algún amanuense al cual él le dictó la carta, lo cual era bastante común en la antigüedad y bastante común también parece haber sido la práctica de Pablo. Hay varias cartas donde se indica que no fue Pablo, sino que hubo alguien más que escribió. Incluso en algunas cartas tenemos el nombre del escriba. Y Douglas Moo, respecto a esto, escribe: las cartas en el mundo antiguo a menudo eran dictadas a un escriba entrenado que podía dibujar letras pequeñas para ahorrar el valioso papiro y clara. La práctica de añadir una breve nota de la propia mano del autor para autenticar la misiva es conocida en el mundo greco-romano en general y es usada por Pablo también en varias de sus cartas. La referencia a las prisiones, cuando dice acordados de mis prisiones, probablemente se refiere a que los colosenses oren por él, oren por la situación difícil que está pasando al estar encarcelado. Incluso tal vez que le puedan enviar algún tipo de ayuda económica en lo que está viviendo. O quizás significa que al recordar, que Pablo les está diciendo que al recordar las prisiones, al recordar lo que está sufriendo, eso va a darle más autoridad, van a hacer que tomen más en cuenta lo que Pablo les está escribiendo, porque no se lo escribe cualquier persona, sino que alguien que está dispuesto a sufrir por el Evangelio. Y quizás incluso Pablo espera que al recordar sus prisiones, ellos mismos sean motivados a seguir siendo fieles al Señor, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, a que con su ejemplo ellos puedan cobrar más ánimo para seguir adelante. Y finalmente termina deseándoles una bendición, que es la bendición con la cual yo también quiero terminar este estudio. Y es: la gracia sea con vosotros. Que la gracia de Dios, que el amor de Dios, la actitud de Dios que lo llevó a
entregar a su Hijo por nosotros y por el cual Él nos da todas las cosas, pueda derramarse de un modo abundante en la vida de cada uno de ustedes. Así terminamos esta sesión de la Escuela Teológica y terminamos también la epístola a los Colosenses. Dentro de las semanas siguientes vamos a comenzar a estudiar otra de las cartas del apóstol Pablo y hay algunas preguntas, una tarea para aquellos que están inscritos en este curso y para que puedan recibir a fin de año el certificado que entregamos a quienes completan todas las tareas de la escuela teológica. Y estas preguntas van a aparecer ahora en sus pantallas para que puedan tomar notas de ellas y puedan enviarlas del mismo modo como las han enviado en las clases pasadas. Y así me despido deseándoles tremendas bendiciones de parte de Dios. Dios les bendiga.